Bienvenidos a La Pepa, este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, en el año 2006, hubo un fenómeno de dispersión de grupos armados en el país. Actualmente, y luego de la desmovilización de la guerrilla, luego del proceso de paz con las FARC, el Clan del Golfo ha empezado a cobrar mayor protagonismo. Hoy en La Pepa quisimos explicar quiénes son y qué representan actualmente para el país. Los momentos previos a la llegada del Papa Francisco a Colombia estuvieron marcados por varias novedades en el país. Una de ellas, el cese al fuego por más de 3 meses alcanzado con el ELN. Pero una sorpresiva solicitud también se conoció por esos días. El Clan del Golfo, definida por las autoridades como la banda criminal más poderosa del país, anunció públicamente su intención de entregarse a la justicia y obtener beneficios en un eventual sometimiento. Alias Otoniel, el hombre por quien en Colombia actualmente se ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos, envió este mensaje. Nuestra intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia colombiana con garantías que conlleven a la reconciliación nacional. Una vez estén dadas las condiciones, estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización. El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el gobierno recibió el mensaje, pero aclaró que a pesar de que este grupo armado organizado tiene la intención de transmitir una condición política, no es posible considerarlo como tal. Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política, que también lo habían buscado. Se les ha dicho, no hay ninguna posibilidad, ustedes no son actores políticos. El mensaje con una intención de someterse a la justicia se conoció 4 días después de la muerte de Roberto Vargas, alias Gavilán, jefe militar y segundo al mando de esa organización, que fue abatido en una operación de la policía y las fuerzas militares. El presidente Juan Manuel Santos le pidió al ministro de Justicia y al fiscal que sean quienes evalúen esta voluntad, teniendo en cuenta el estatus e historial criminal de esta banda heredada en su mayoría del paramilitarismo. El vicepresidente Óscar Naranjo, encargado de un acercamiento con esta banda, se refirió a las características que actualmente tiene el grupo y cómo sería su proceso frente a la justicia. Aclaró que los acercamientos que han tenido no implican en ningún momento el cese de la ofensiva policial y militar. No se trata de una negociación política, no se trata de una negociación judicial, para nada se interrumpen las operaciones policiales, militares o judiciales contra esa organización y para nada se ha puesto en duda el tema de la extradición. Esos 4 elementos están allí presentes y podríamos decir son líneas, criterios que el gobierno expresó a los voceros autorizados para elevar la solicitud al gobierno para que no hubiera lugar a malos entendidos. Dentro del accionar delictivo, el Clan del Golfo preocupa su relación con el asesinato de varios líderes sociales, un fenómeno que está aún en investigación y del que hay pocos hallazgos concretos. Según la Defensoría del Pueblo, ya son 52 líderes sociales asesinados en el país en el 2017. Varias organizaciones de derechos humanos han alertado sobre estos casos. Lo que nosotros hemos registrado es que el Clan del Golfo en las zonas de influencia donde está tiene una afectación directa contra líderes y defensores de derechos humanos que se dedican a temas de acciones comunales, por ejemplo, o que tienen interrelación con otros colectivos comunitarios, o también que se dedican a temas agrarios. Estas personas se cruzan en el camino del Clan del Golfo y de otros grupos de origen paramilitar porque son las personas que de alguna manera denuncian temas como microtráfico o como tráfico de armas, o incluso situaciones de cadenas de corrupción entre miembros de la fuerza pública, autoridades locales y este Clan del Golfo que articula acciones de narcotráfico. Otro de los delitos del Clan del Golfo y que articula la existencia de esta banda criminal es el narcotráfico. Actualmente son los mayores controladores de las rutas hacia el extranjero en el país. Porque es un gran cartel. Manejan prácticamente entre el 40 al 50% del tráfico de drogas, controlan casi todo el litoral pacífico, tienen una estructura militar pesada, capacidad de hacer confrontaciones o de resistir embates, y tienen sobre todo una organización más o menos jerárquica, aunque con grados altos de descentralización. Se les considera un cartel. Hoy en día controlan desde la frontera con Panamá casi hasta Tumaco, y luego todo lo que es desde la frontera con Panamá, pasando por el sur de Córdoba, sur de Bolívar, sur del Cesar y norte de Santander. Tienen prácticamente que es toda la cadena criminal que tiene el país. El futuro frente a la justicia de esta banda criminal es aún incierto.
La ofensiva militar y de la policía ha arrojado importantes resultados, para muchos razón por la que están solicitando con mayor insistencia un sometimiento a la justicia. Tan solo en los últimos 3 meses han sido abatidos 5 de sus principales jefes y las capturas, decomisos de droga y la incautación de millonarios bienes también ha incrementado. Tras la firma de la paz con las FARC, la orden es centrar las operaciones en territorio colombiano en el desmantelamiento de este tipo de bandas. Hoy en La Pepa queremos explicar las raíces de este tipo de organizaciones, cómo actúan en el país y el panorama que se avecina con estas nuevas intenciones de un sometimiento a la justicia. Entender la procedencia y los orígenes de estas organizaciones criminales, como el caso del Clan del Golfo, no ha sido fácil en el país. En La Pepa quisimos explicar de una forma muy gráfica varios aspectos y características de este grupo armado ilegal. ¿Qué es el Clan del Golfo? En 2006 se dio la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, tan solo 2 años después empezaron a aparecer bandas criminales alzadas en armas disidentes de este proceso de paz. Sus primeros integrantes fueron algunos miembros del bloque Centauros, quienes no entregaron las armas. Según Indepaz, en 2008, tras la desmovilización, aparecieron alrededor de 67 estructuras armadas ilegales que entraron en disputa por el poder político, territorios y rentas, controlados por las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde entonces se sostiene un debate sobre la existencia o no del paramilitarismo en Colombia. Pero, ¿siguen siendo paramilitares? Esta estructura criminal se autodefine como una organización político-militar de resistencia civil en armas, de carácter social, transitoriamente en la ilegalidad. Organizaciones como Indepaz y el Centro de Memoria Histórica catalogan a este grupo armado ilegal como una organización narcoparamilitar, ya que surgen como herencia del paramilitarismo y se caracterizan por la distribución de cocaína en Estados Unidos y Europa. Según el informe de drogas de la DEA de 2016, las organizaciones criminales colombianas con mayor impacto directo en Estados Unidos son el Clan del Golfo y los Rastrojos, organizaciones que están aliadas con narcotraficantes de otros países centroamericanos. El gobierno nacional califica a este tipo de organizaciones como grupos armados organizados. Con tantos nombres, ¿cómo se llaman finalmente? Han tenido varios nombres. Se han denominado como Bloque Héroes de Castaño, en honor al jefe paramilitar Carlos Castaño, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por su parte, el gobierno los ha identificado con los nombres de Los Urabeños, Clan Úsuga David y actualmente Clan del Golfo. ¿Y quién controla esta banda criminal? Hasta el 2009, el máximo jefe de esta organización criminal fue alias Don Mario, capturado por la policía en una finca del Urabá antioqueño. El grupo pasa de ser comandado por los hermanos Úsuga, quienes estuvieron con el exparamilitar desde la creación de la banda. El jefe principal de la organización pasa a ser Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni, pero es abatido el 31 de diciembre de 2011 por la policía en Acandí, Chocó. Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, reemplaza en el poder a su hermano y se convierte hasta hoy en el máximo jefe. Las autoridades de Estados Unidos han ofrecido una recompensa por su captura de $5 millones. El gobierno de Colombia, 3.000 millones de pesos. ¿En dónde están localizados? Según Indepaz, a partir de 2014, el Clan del Golfo se convierte en la estructura criminal con mayor presencia en el país. Para el 2016, registró acciones en 279 municipios de 27 departamentos y consolida su presencia en Meta y Guaviare y en la ciudad de Buenaventura tras la disputa con otras organizaciones como los Rastrojos y la empresa. ¿Qué uniformes portan? Sus camisas, pantalones y sombreros son camuflados y llevan en su brazo izquierdo un brazalete color verde con la insignia que los identifica como miembros del autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Y cuáles son sus actividades delictivas?
El Clan del Golfo se financia con varias actividades ilegales y frecuentemente hostiga a la población civil y a las autoridades con amenazas como Plan Pistola, método que consiste en asesinar a policías y también ofrecer dinero a otros para que lo hagan. En Córdoba, Santander y Antioquia se han registrado varios ataques en contra de los oficiales. Paro armado es la prohibición de cualquier actividad en una determinada zona. Buscan así afectar principalmente el comercio, el transporte público y los servicios de salud. Quienes no hagan el cese de actividades son amenazados o se toman represalias en su contra. Narcotráfico. La producción y venta de cocaína es la principal fuente de ingreso de esta organización criminal. También las empresas que han constituido como fachada para el lavado de dinero y otras constituidas legalmente que han impulsado con fondos provenientes de sus actividades criminales. Ataques a la población civil. En muchas ocasiones se han dado hostigamientos a la población civil. Según la ONU y la Defensoría del Pueblo, son los principales responsables de la muerte de líderes sociales en el país. Entre las principales prácticas del Clan del Golfo se encuentran las extorsiones y el denominado impuesto revolucionario. Minería ilegal. La minería de carácter ilegal es aquella que no está reglamentada por el gobierno colombiano. Esta actividad ha ido ganando terreno en las finanzas de esta banda criminal desde el año 2010 aproximadamente, debido a que el narcotráfico ha sido reducido por la acción de la fuerza pública. ¿Qué está pasando con el Clan del Golfo? Luego de la firma de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, los grupos armados organizados, como los llama el gobierno, han ocupado terrenos en los cuales la guerrilla dejó de operar, buscando controlar el cultivo ilegal de coca y expandir su control territorial. Diferentes estudios señalan que el Clan del Golfo es actualmente el grupo ilegal más poderoso del país, debido a su alta capacidad militar. En varias operaciones de búsqueda y control de esta organización, las autoridades han logrado incautar más de 3.200 bienes por una cifra de 700.000 millones de pesos. Todas las semanas en La Pepa le consultamos a los ciudadanos en nuestras redes sociales y ahora en las calles sobre los mitos del tema de la semana. Estos pasan por el detector de mentiras de la silla vacía y vamos a ver qué encontramos. Tatiana, ¿qué encontró ese detector esta semana? Cuéntenos. Hola Eduardo y televidentes, esta semana en las redes sociales de La Silla Vacía le preguntamos a nuestros usuarios por 5 mitos sobre el Clan del Golfo. También salimos a las calles para preguntarle a los ciudadanos qué pensaban de ellos. Vamos a repasar uno a uno estos mitos y los pasaremos por nuestro detector. Veamos el primero de ellos. El primero es: los del Clan del Golfo son paramilitares. Esto dijeron en las redes sociales. Sí son paramilitares el 74%, no lo son el 26%. Vamos a las calles a ver ustedes qué dijeron. Sí, creo que mutaron, o sea, simplemente la forma de violencia y de financiarlo, el proceso, pues simplemente cambia de nombre, son los mismos personajes. Creo que es una disidencia paramilitar cuando hubo la supuesta entrega de armas y el supuesto desmovilización paramilitar. Creo que eso contribuyó a la formación de ellos. Todos esos grupos criminales derivan, bien sea de disidencias de la guerrilla, de las FARC, o bien sea de los paramilitares, pero vienen de allá. Según el detector de La Silla Vacía, este mito es debatible. Les explicamos por qué. El gobierno nacional ha dicho que los paramilitares dejaron de existir desde la desmovilización que ocurrió de las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un discurso que han mantenido los ministerios de Interior y de Defensa. De todas maneras, hay todo un debate académico y político sobre el tema. Por ejemplo, sectores de izquierda, como el que lidera el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, que como ya hemos contado en La Silla Vacía fue clave para el sometimiento del Clan del Golfo ante la justicia, él insiste
insiste en que los paramilitares siguen existiendo, porque las bandas criminales y especialmente el Clan del Golfo tienen tácticas similares a las de las autodefensas. Atacan a la población civil, tienen negocios con el narcotráfico y tienen control territorial. Sin embargo, hay otras líneas de pensamiento contrarias a lo que dice Cepeda. Una de ellas, la de Eduardo Pizarro, el expresidente de la desaparecida Comisión Nacional de Reconciliación. Él dice que lo que están haciendo las bandas criminales puede ser muy parecido a lo de las autodefensas, pero les falta un ingrediente especial, y es que eliminaban todo lo que oliera a guerrilla, toda la contrainsurgencia, y esto quiere decir asesinar a líderes sociales cercanos a las FARC y asesinar guerrilleros. De todas maneras, les dejo este dato. Según las organizaciones sociales, entre el año pasado y este han sido asesinadas 186 personas, y ellos dicen que son grupos paramilitares. Vamos con nuestro segundo mito. El segundo mito dice: los miembros del Clan del Golfo son disidencias de las antiguas autodefensas. Y esto dijeron ustedes en las redes. Sí son disidencias de las autodefensas el 87%, y no lo son el 13%. Esto también dijeron ustedes en las calles. Sí, tengo la impresión de que es así, debido a lo que he visto en noticias. Pienso que sí, porque pues en realidad sus formas de operación pues se parecen, son similares, e incluso pues la misma historia creo que también muestra evidencia de ello. Yo pienso que sí son disidencias debido al proceso de paz que se hizo en el periodo de Uribe, que no fue tan exitoso como muchos lo pintan. Según el detector de mentiras de la silla vacía, este mito es un cierto pero. Les explicamos. Es cierto que en la cadena de mando del Clan del Golfo existieron miembros de las autodefensas, como su primer líder, que fue Daniel Rendón Herrera, alias Don Diego, quien se desmovilizó con los paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe y en 2009 fue extraditado a Estados Unidos. Pero además de esto, el Clan del Golfo recluta a personas que no necesariamente son del paramilitarismo. Por ejemplo, los siguientes dueños del Clan del Golfo, los hermanos Úsuga, alias Giovanni y alias Otoniel, habían sido miembros de la desaparecida guerrilla EPL al finalizar la década de los 80 y comenzar los años 90. Después ellos dos se metieron a las Autodefensas Unidas de Colombia y después se desmovilizaron y estuvieron liderando el Clan del Golfo. De todas maneras, unos sectores como la Fundación Paz y Reconciliación advierten que la desmovilización de los paramilitares tuvo tres consecuencias. La primera, la creación de bandas emergentes. La segunda, la creación de bandas que estaban lideradas por ex paramilitares que nunca dejaron las armas, y otras bandas reincidentes de desmovilizados de las autodefensas que no encontraron otro camino que seguir en la delincuencia. Vamos con nuestro tercer mito. El tercer mito es: el Clan del Golfo, los Úsuga, los urabeños y las autodefensas gaitanistas son lo mismo. Esto dijeron ustedes en las redes sociales. Sí son lo mismo el 67%, no son lo mismo el 33%. Así respondieron ustedes en las calles. No, yo pienso que no, pues que cada quien tiene como su propio líder y entonces cada quien maneja sus diferentes comandos y entonces pienso que son diferentes por esa razón. No son lo mismo, porque supongo que cada una de esas facciones tuvo un líder diferente, pues en realidad sí tuvieron un origen común, pero pues tienen intereses particulares y en esa medida pues van a seguir ese tipo de intereses. Sí y no, tengo entendido que todas excepto las autodefensas gaitanistas han sido distintos nombres que ha tenido la misma organización a través de los años por distintas, digamos, polémicas. Según el detector de mentiras de la silla, este mito es cierto. Normalmente los grupos armados ilegales, las bandas criminales, se autodenominan de una forma para ser reconocidos y también las autoridades les dan unos nombres. En este caso, el primer líder del Clan del Golfo, que fue alias Don Diego, el paramilitar extraditado a Estados Unidos, le puso los urabeños a su banda, precisamente porque en el Urabá antioqueño y chocoano era donde más presencia tenía. En 2014, el presidente Juan Manuel Santos decidió quitarles este nombre porque le daba muy mala fama a los habitantes del Urabá. Así que les puso los Úsuga, en honor al apellido de los dos nuevos líderes del clan, que eran alias Giovanni y alias Otoniel.
De todas maneras, en 2016, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le volvió a cambiar el nombre a este grupo porque le daba muy mala fama a los 20.000 colombianos que tienen el apellido Úsuga y que en su mayoría, según la registraduría, viven en Antioquia. Así que desde ese momento es llamado el Clan del Golfo. A su vez, el Clan del Golfo se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia para darle un toque político a su estructura criminal. Sin embargo, el gobierno no los reconoce como tal. Vamos con el cuarto de los mitos. El cuarto mito dice: el Clan del Golfo tiene una estructura a nivel nacional organizada como las FARC o las autodefensas. Y así respondieron ustedes en las redes. Sí la tiene el 64% y no la tiene el 36%. Vamos a las calles a ver ustedes qué dijeron. Es muy probable que también hagan un poco de corrupción. Además, hay algunas acciones que no pueden ser invisibles ante el Estado. Y alguien debe estar ahí ayudando para que el Estado no se dé cuenta, para que se pasen algunas cosas que puedan llegar a ser ilegales. Similar a las FARC no, a las paramilitares sí, porque digamos por lo general ellos eran patrocinados por los, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, los duros de los pueblos y eso, para así mantener salvaguardadas sus territorios, su ganado, X patrimonio. Es una estructura organizada, paraestatal y contraguerrilla, pero no, creo que no se puede hacer la similitud con una organización como las FARC. Según el detector de mentiras de La Silla, este mito es un cierto pero. Es cierto que el Clan del Golfo tiene una estructura organizada, pero se debate y se divide en tres partes. La primera parte es la estructura militar, que tiene presencia en el sur de Córdoba, en el Urabá antioqueño, en Chocó y en el Bajo Cauca. La segunda parte es una subcontratación de bandas criminales en varias ciudades del país, como una especie de outsourcing en estas capitales. Y la tercera parte son enlaces internacionales que les ayudan a sacar la cocaína desde el Urabá hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Es decir, que si bien tienen una presencia militar, no es similar a la que tenían las autodefensas y la que tenía la guerrilla. Según la policía, los miembros del Clan del Golfo son más de 1.102 en este momento en todo el país y tienen presencia en 300 municipios. Y según el CERAC, para este año ya habían ocupado 27 zonas que las FARC habían dejado después de la entrega de armas. Vamos con nuestro quinto mito. El quinto mito es: la policía es cómplice del Clan del Golfo. Veamos ustedes qué dijeron en las redes. Sí es cómplice el 82% y no lo es el 18%. Veamos qué opinan en las calles. La policía ha sido responsable de la captura de varios, digamos, de las personas importantes del Clan del Golfo, entonces creo que la policía, si bien es corrupta, en Colombia hay como un gran que la policía aún respeta su labor y considera que capturarlos puede llegar a un bien social. Anteriormente en zonas como Casanare y Arauca, sí se podría ver bastante que sí era, o sea, que sí había como esa complicidad entre la policía y ellos, pues porque muchas veces mataban personas y pues nadie sabía nada, y todos esos casos pues quedaban así. De hecho sí, porque la organización siempre hace parte fundamental de cómo se organizan tanto la estructura delictiva como la manera de actuar para llegar a sus fines, en el sentido de que también deben tener un equipo de seguridad, deben tener algunos perímetros, deben tener gente que se encarga de cobrar, gente que se encarga de matar y ese tipo de cosas. Según el detector de mentiras de La Silla, este mito es debatible. Es cierto que en los últimos años la policía ha capturado a agentes de esa propia fuerza que estaban vinculados en actividades con el Clan del Golfo, sobre todo que se hacían los de la vista gorda y no veían actividades de narcotráfico en ciertas zonas del país. Es también cierto que, por ejemplo, en Chocó, organizaciones sociales ya están denunciando que la policía está siendo bastante flexible con las bandas criminales. Pero también es cierto que la Fiscalía ha tenido una labor de investigación con la contrainteligencia de la policía para detectar a esas personas. De todos modos, si la policía fuera miembro del Clan del Golfo o fuera su aliada, pues el Clan del Golfo no hubiese iniciado un plan pistola, especialmente en Antioquia y en Chocó, para dar recompensa a cambio del asesinato de agentes de policía, en represalia porque la policía ha capturado o ha dado de baja a varios mandos miembros de esta banda criminal.
Hasta aquí nuestros mitos de esta semana. Estén muy pendientes la próxima semana de las redes sociales de La Silla Vacía para que puedan participar en los mitos que les tendremos, y pásense por lasillavacía.com para analizar este y muchos más temas. Hasta pronto. Como siempre en este programa traemos a dos invitados expertos en el tema para revisar el tema de la semana con cuidado, con la voz de los expertos. Hoy tenemos invitado a Teófilo Vázquez. Él es investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinó un informe muy interesante que trata el fenómeno post-desmovilización de las AUC, que, como su nombre lo dice, se llama Grupos Armados Post-Desmovilización. Bienvenido, Teófilo. Bien, muchas gracias, muy amable. Y también tenemos invitado a Camilo González Pozo. Él es investigador de Indepaz, organización, y no solamente ahí, sino a lo largo de su vida, desde la cual ha investigado estas problemáticas. Bienvenido también al programa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar este tema. Camilo, le voy a botar la pregunta más fácil de todo el programa. Mentira, la más compleja de todos, porque creo que hay mucha confusión. ¿Quién es el Clan del Golfo? ¿Qué es el Clan del Golfo? Pues bueno, el Clan del Golfo es un mal nombre. Por eso hay discusión, pues hay muchos amigos que dicen que hablar de clan es como si fuera un fenómeno de una familia, de un grupo criminal, y ya el nombre ya orienta el pensamiento. Y en realidad es una organización compleja, armada, ¿no? Que pues, se tienen por su origen, pues ha sido fue parte de lo que se llamó la Casa Castaño, pero todo lo que fue el fenómeno de las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos paramilitares, y que tiene una historia sobre todo ligada a Vicente Castaño, Mar Alemana, toda esta zona se reconfiguró después de las desmovilizaciones del año entre 2005, 2006, 2007, ese periodo, y han venido pues cada vez más fortaleciéndose para hacer básicamente una organización, algunos la denominamos narcoparamilitar, es una organización de negocios. Tiene una pretensión en su discurso, y los discursos no son... ¿Más que discursos? No, son más que discursos. Son más que discursos. Pero tiene un discurso que trata como de hablar el lenguaje que al final hablaba Carlos Castaño y las AUC, y debe dar una imagen de que son una organización militar con sentido político de prestar seguridad frente a grupos irregulares, lo que dicen en su programa, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente es un grupo de negocios que ha crecido, que tiene una presencia, según el último informe que tenemos del año 2017, en este periodo ha tenido presencia en 190 municipios, comparado con el año anterior, para el mismo semestre ha crecido unos 25 municipios, ha sido como su expansión para copar áreas donde antes estaban las FARC o donde hay negocios, se dedica al negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas en la frontera con Panamá, todo tipo de negocios de aprovechar rentas del Estado. Tiene características mafiosas en ciertos sentidos, de corrupción de las Fuerzas Armadas y de instituciones del Estado, ¿no? De modo que es un complejo bastante raro y que tiene, yo creo que, una presencia muy peligrosa en las comunidades, estableciendo unas dictaduras de terror, unos regímenes de un orden impuesto frente a las comunidades. Pues eso, para decirlo en pocas palabras, es lo que también se ha llamado organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Claro, tan de moda, digamos, en todo lo que viene en el posconflicto y en los acuerdos, no en vano hay un punto entero dedicado a ese tema. Su informe, el informe que usted coordina en un gran equipo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, tiene 4 ejes. Me gustaría arrancar por el primero. ¿Cuál es la transformación organizativa de la organización que hoy conocemos con el Clan del Golfo frente a la larga historia del paramilitarismo en Colombia? No solamente del Clan del Golfo, que es el Clan del Golfo o úsugas o urabeños, porque como dice Camilo, les han estado cambiando de nombres. En general, de todos los grupos armados post-desmovilización, es decir, los grupos surgidos después del fallido proceso de negociación con las AUC, han habido transformaciones organizativas importantes con respecto a lo que fue las antiguas AUC, que fue la organización que negoció. Uno de esos es que, mal o bien, las AUC fue una federación de grupos regionales del paramilitarismo,
de grupos locales y regionales, más o menos giraron alrededor del carisma y de Carlos Castaño, pero con todo, para sus propósitos de expansión nacional estratégico que tenían, debían tener una jerarquía más o menos, una organización más o menos jerárquica. Ahora eso se perdió no porque se hayan vuelto más criminales y menos políticos, que uno de los planteamientos del informe es lo inocuo que es la discusión de si la actual etapa es más política que la anterior, que es una discusión inocua e inútil. Simple y sencillamente la nueva estructura legislativa se adapta a la nueva etapa del fenómeno de los grupos armados por desmovilización en Colombia y del fenómeno paramilitar en Colombia. Ya no necesitan jerarquías, ya no tienen pretensiones de control estratégico, ya no tienen pretensiones de expansión nacional para enfrentarse de manera contraguerrillera, como fenómeno contraguerrillero. Simple y sencillamente tienen una estructura organizativa para controlar determinados territorios para, como dijo Camilo, seguir en sus actividades ilícitas, seguir controlando las diferentes etapas de la cadena del narcotráfico, seguir controlando diferentes actividades económicas, como por ejemplo una que anotó Camilo, que me parece muy importante que el país sepa, es que Colombia hasta hace pocos años no era centro de tráfico de personas, y ahora lo es. Entonces, oro también. Oro sí hace mucho tiempo. Pero entonces ellos, ¿y cuál es esa estructura? Ya no es una estructura semiparamilitar más o menos jerárquica como las AUC, sino una estructura en outsourcing, en redes, que son las que les sirven para sus actividades ilegales, tanto desde el contrabando, como por ejemplo una nueva cambio que me parece que es importante anotar, y es que antes las AUC tenían una presencia predominantemente rural y menos urbana. Ahora están haciendo estos grupos armados por demolición, entre esos del clan Usuga, los rastrojos, etcétera, están haciendo presencia en las ciudades. Me llama mucho la atención ese último punto. Cosa que antes no hacía. Ciudades intermedias, haciendo que controlando las economías sumergidas de las pequeñas y de las medianas ciudades en Colombia, como por ejemplo en Cúcuta, donde las AUC llegó a propósito de su guerra contra las FARC, de su expansión geográfica, de atacar los territorios de retaguardia de las FARC, pero una vez se desmovilizó las AUC, los grupos que allí estaban se quedaron a propósito de seguir controlando la economía del contrabando, que es histórica. Claro, y eso me llama la atención, sobre todo en términos territoriales. Camilo, usted ya mencionaba al principio que desde las investigaciones que han hecho desde su organización han mapeado, digamos, la penetración de estos grupos. En específico me interesa entender el Clan del Golfo, que está pues como súper en auge ahora en medios y pues en territorio. Sí. Claro, eso obviamente se da en un contexto, como lo dice Teófilo, en que hay abandono de un grupo que controlaba el territorio. ¿Dónde están? Mira, hemos hecho una evaluación, están presentes en 15 departamentos con algún tipo de actividad, ¿no? Mínimas y otras más importantes, pero en donde tienen mayor número de municipios y concentración ellos tienen cerca de 5.000 efectivos, según estimativos que han hecho algunas fuentes, como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras fuentes. Esos son números raros, pero yo creo que por ahí va. Permite darse una idea. Por ahí va. Sí. El 80% de los municipios donde hacen presencia se concentran en su orden en Antioquia, Córdoba, Bolívar y Chocó. Y luego tienen otra presencia en la parte sur, pues en la parte de Nariño, Buenaventura algo, y un grupo raro de ellos que se ha desplazado y ha ido a fortalecer la parte de la frontera Meta-Guaviare. Eso territorialmente es donde están, pero aparte de esa identificación numérica por departamentos, el eje estratégico es urbano. Es una fuerza con presencia territorial para cuidar negocios y rutas. Esa tal vez es la más grande ruptura a propósito del subtítulo. Mira, ellos se disputaron con varias fuerzas Quibdó y tienen control en Quibdó. En la parte rural el ELN, en la parte de cabecera municipal, este grupo de los gaitanistas o Clan del Golfo. En Buenaventura ganaron buena parte de la pelea con aliados, porque ellos siempre tienen su estructura. Tiene una parte militar más estructurada, más formal, incluso con campamentos, con cierta movilidad territorial,
pero muchas alianzas con pequeños grupos locales, que la Constru, que la empresa, que de acuerdo a la región, pequeñas bandas llamadas delincuenciales, combos pero también. que las integran. Lo mismo Tumaco. Y el fenómeno de Medellín es muy particular, entonces no es el único, y es la relación que tiene con el llamado, la oficina de... La oficina ahora. La oficina, porque ya no es la oficina de Envigado. sino También que cambió es el la nombre. oficina. Sí. Y han logrado entrar a Medellín, y tienen allí control en barrios específicos y un acuerdo de orden en el conjunto del área metropolitana. Entonces, esa es la territorialidad, por supuesto, lo que aquí señalaba Teófilo en la frontera con Venezuela por Cúcuta, donde hay rutas, donde hay sensibilidades para todo este tráfico, pues ahí están ellos, ¿no? Están en un momento muy particular porque están jugándose a hacer una negociación de sometimiento o una negociación de todas maneras de entrar en acuerdo con el gobierno en términos similares a los que se dieron con las AUC. Entonces su proceso de expansión o sus modalidades de presencia en el territorio están siendo moduladas en este momento por ese objetivo estratégico que tienen en la coyuntura de buscar algún tipo de acuerdo con el gobierno. Entonces ese es como su... Pero pues por supuesto se cuidan de los negocios, hay una serie de conflictos, conflictos y coexistencia en relación con agentes del Estado. Claro, ahí es justamente otro de los ejes de la investigación que usted coordinó, y es las relaciones con el Estado. ¿Qué encontraron, qué continuidades existen y qué rupturas pues, se dan? Sin duda es un cambio también importante del fenómeno paramilitar, visto en el largo plazo, y su actual etapa de los grupos surgidos después de la negociación con los AUC. Uno de esos es su ambigua y contradictoria relación con el Estado. Unas veces han sido los paramilitares, el fenómeno paramilitar y las estructuras armadas del paramilitarismo han sido un aliado estratégico en la lucha contra la guerrillera. Lucha guerrillera entendida de la peor manera, es decir, golpear y masacrar y desaparecer lo que ellos consideran las bases sociales de la guerrilla y todos los dirigentes de izquierda y de oposición política y social en Colombia. Es decir, una manera amplia de lucha, pues. De lucha, sí. Y en ese momento eran aliados, pero también eran enemigos del Estado por su proceso de imbricación en la economía del narcotráfico, que cada vez que Estados Unidos quería apretar en su política antinarcóticos, pues el Estado colombiano se veía obligado a perseguir entre esos uno de los grupos que más se ha financiado de esa actividad, que es el fenómeno paramilitar. Ahora son enemigos del proceso de negociación, son uno de los grupos armados ilegales que se están combatiendo con mayor ahínco por parte de la policía y del ejército, y ahorita son enemigos del Estado. Y otra transformación importante con la política, no solamente con el Estado, es que fíjese que durante las AOC era una alianza estratégica para conformar un bloque parlamentario y que esos poderes locales sumaran para conformar un poder nacional, como fue la intención de las ya AOC. lo vimos. Ahora no tienen, en mi opinión y mi intuición, no tienen mucho interés en aparecer en hacer política en el sentido de deliberar políticamente. Claro, y eso es como... Ahorita su interés es simple y sencillamente neutralizar las autoridades locales para que no actúen contra ellos, o corromper a algunos alcaldes para que sean parte de sus negocios y de su staff, pero no tienen la pretensión de ser actor político como sí lo tuvo las AOC. Claro, y ahí viene otro debate, pues que digamos es el que más ve uno en medios, y es bueno, son paramilitares, el gobierno ha dicho de todas formas que no, pero ellos por otro lado se presentan como autodefensas gaitanistas de Colombia, dándole un tinte político. ¿Qué implica eso? Pues sí, yo creo que estamos en otro periodo. En este momento no hay una estrategia contrainsurgente del gobierno basada y del Estado, basada en estos grupos como punta de lanza de la contrainsurgencia. Eso no quiere decir que no se den conexiones, se dan conexiones, complicidades, corrupción, pactos de conveniencia, de negocios en regiones. Incluso hemos recibido y hemos escuchado de las comunidades la existencia
de nóminas paralelas, donde todavía existe esa modalidad donde estos grupos para mantener sus negocios comparten y pasan sueldos a autoridades o a elementos de la fuerza pública, es decir, pero hay un cambio de momento histórico, un cambio de situación y también del lugar de estos grupos. Estos grupos ya, por eso podríamos decir que algunos los llaman neoparamilitares, nosotros hablamos de narcoparamilitares. El paramilitarismo... Claro, ¿cuál es la consecuencia práctica de llamarlos de una u otra forma? No, es cómo se da la relación con el Estado. Cuando hay una relación estratégica y de subordinación incluso, de complementariedad, de acción común, donde se le asigna desde las unidades de mando del Estado, se le asigna una función en la delegación del orden público, de manejo del orden público y de contrainsurgencia, estamos ante la forma clásica del paramilitarismo, que en Colombia se ha dado en algunos periodos, pero eso ha cambiado. Entonces, en este momento hay otra modalidad donde estos grupos tienen relativa autonomía en sus negocios, complicidades, y entonces la estrategia de combate son distintas, ¿no? Y la manera como se busca disolverse. Yo creo que es más fácil en este periodo que en el periodo anterior que se tenga una política pública y una determinación desde el centro de conducción del Estado, desde el gobierno, de las Fuerzas Armadas, para neutralizar, desarticular y lograr someter a estos grupos. Yo creo que la consecuencia, por ejemplo, que se puede, por un lado, se puede plantear un proceso de sometimiento a la justicia. Y un proceso de sometimiento que no es una negociación política. Con las AUC que se dio una situación rara. La Corte dijo, no pueden calificarse de sediciosos ni de rebeldes, son delincuentes comunes. Pero el procedimiento penal real de la ley 975 les aplicó una justicia de transición. Todo elemento de narcotráfico se lo estimaron como conexo con el propósito político consensurgente. ¿Qué va a pasar en una posible negociación para el sometimiento ahora? Yo creo que van a dejar abierta una puerta similar a la de las AUC. ¿Eso está bien o está mal? Una puerta de escape. Una puerta de escape. Teófilo. Entonces, en mi opinión, la discusión sobre si son neoparamilitares, narcoparamilitares o bandas criminales o grupos armados organizados, como los llama el gobierno, como lo llama de un lado la... GAO ahora. O GAO, dice el Estado, es una discusión eminentemente política e ideológica. Y cada uno mirará dónde se matricula. Lo cierto es que, así como estábamos discutiendo cómo han sido diferentes las relaciones con el Estado y con la política, también ha sido lo que nosotros planteamos en el informe, es que hacer la comparación de la actual etapa a partir de las rupturas y las continuidades con las AOC produce lo que denominamos un sesgo comparativo. Ajá. Porque esa fue más bien una etapa excepcional del fenómeno paramilitar en Colombia. Si se trata de decir que la actual etapa es más narcotraficante que la anterior, pues es una gran equivocación. No se puede hablar de narcoparamilitares porque es que en la esencia del fenómeno paramilitar en Colombia, como fenómeno, no como estructuras armadas concretas y específicas que van cambiando, como fenómeno, sí, en el ADN está el narcotráfico. Fidel Castaño, lo que debemos preguntarnos son cuáles son las consecuencias económicas y políticas que tiene que un país viva con enteras regiones basadas su economía en actividades ilegales. Y eso produce fenómenos de largo y mediano plazo muy grandes, como este, que usted negocie con las AOC, se desmonten las AOC, pero las sinergias y la posibilidad de seguir defendiendo esas economías regionales ilícitas por parte no solamente de los paramilitares, de los grupos armados, sino también de sus pobladores, que se ven beneficiados de esa economía, pues sea a través de las armas. Es decir, lo que estoy hablando es de la incapacidad que tiene el Estado colombiano, el Estado central, de reemplazar los órdenes sociales, políticos, económicos que estos grupos armados. Ahora, si son más narcotraficantes que antes, es una discusión moral y ética. Lo que se tiene que preguntar el país es cómo vamos a ser capaces de reemplazar que importantes regiones del país
no tengan otra posibilidad que insertarse en economías ilegales. Y cabe para quienes se enriquecen de manera grande como para la gente más humilde. Ese es el problema. Claro, que me lleva a un punto... Yo creo que aquí hay un punto que yo creo que es que pues es el profundizar. impacto de la sociedad civil, Y al es final. que eso no es un fenómeno regional. Es regional y es nacional. No me puede explicar ninguna de esas lógicas de estos grupos ni de sus negocios si no se ve toda la cadena de conjunto urbano-rural, con centros de poder, con grupos económicos, con los circuitos de lavado de activos. Y es un fenómeno general de la sociedad. Entonces esa idea de decir, no, el fenómeno paramilitar, neoparamilitar, narcoparamilitar y demás es de unos grupos armados y de unas regiones por allá apartadas, eso distrae la política. Es un complejo que interactúa con muchas redes de la sociedad y de la institucionalidad. Entonces, si no se ve de conjunto y solamente nos remitimos a unos grupos armados, yo creo que la fallamos. Eso tiene es un conjunto de alianzas, donde se interviene la política, la economía, lo militar, lo legal y lo ilegal. Entonces, si no, pues se piensa que disolviendo o neutralizando al llamado Clan del Golfo se acabó el problema. No, eso es una manifestación de ese fenómeno. Por eso se trata de una política, ahora se está discutiendo en el Congreso un acto legislativo, que le han llamado de prohibición del paramilitarismo. Allí hay que mirar las cosas, sí, está muy bien que se prohíba, que se formen grupos legales o ilegales, que asuman funciones de orden público del Estado y de consinsurgencia, ¿no es cierto? Pero reducir el paramilitarismo solo a expresiones armadas de este tipo... Claro, que es un poco la discusión, por ejemplo, se va a decretar un cese bilateral con el ELN y una de las cosas que ellos pedían era eso, acciones de alerta temprana, mecanismos de alerta temprana, prestar atención a los grupos que ellos dicen que son... surgen después del paramilitarismo. ¿Es demasiado local esa visión? Yo lo que creo es que tanto las guerrillas, el ELN y la izquierda en general sigue matriculada en una concepción demasiado simple del paramilitarismo. El paramilitarismo en Colombia no es solamente y exclusivamente un aparato del Estado para hacer actividades ilegales contra la oposición política. Eso lo ha sido un aliado estratégico en la lucha contra el insurgente, entendida además de manera abusiva por parte de los grupos de derecha contra todos los militantes armados y no armados, lo cual ha sido nefasto, el caso de la Unión Patriótica. Pero me parece que tampoco es bueno seguir teniendo la visión según la cual el fenómeno paramilitar es un problema del Estado colombiano y que el Estado colombiano, así como lo creó, lo puede desmontar. No, es más compleja la cosa, las economías ilegales, las relaciones entre el centro y la periferia, el complejo urbano-rural, en términos de intereses políticos y sociales y políticos, produce que el fenómeno a veces sea autónomo de la lógica del Estado, se le escape del dominio del Estado, así lo haya querido usar para su política contrainsurgente. Y hay veces no, como en la actual etapa, definitivamente... Yo diría sobre lo del ELN, a mí me parece que en el acuerdo de Quito, que habla de hacer una política humanitaria de protección a la población y dentro de eso incluir algunos mecanismos como el sistema de alertas tempranas mejorado o una protección a los líderes sociales, creo que es un acierto de ese acuerdo. Lo que pasa es que hay que ver hacia dónde se conduce eso en sus múltiples manifestaciones. Por ejemplo, salió en los periódicos que grupos políticos de extrema derecha han intentado un acuerdo con los gaitanistas para hacer persecución de líderes sociales. Y también en las redes se dijo que los gaitanistas no han aceptado ese acuerdo. Y también salió después, el 26 de julio, en los periódicos, entre ellos en La Nación, la noticia de que un grupo de empresarios han hecho una minga, han recogido plata para pagar $1 millón por cada comandante de las FARC eliminados. No, sin duda. Líderes sociales. Entonces, yo digo es que hay en relación a este tema del paramilitarismo, hay que mirar las conexiones políticas que han cambiado, no son las mismas de hace 8 años ni hace 10 años. Entonces, cuando se dice combatir el paramilitarismo, sí hay medidas concretas que el Estado puede tomar, no porque el Estado dirija al Clan del Golfo, o que dirija los rastrojos, o que el gobierno de un batallón estén dando órdenes. Claro, obviamente el Estado tiene que tomar las medidas contra cualquier grupo armado ilegal que exista en el territorio, como las
tiene que tomar con los grupos disidentes que surjan de la negociación con las FARC o que vayan a surgir con la incierta negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Eso tiene que ser de la esencia del Estado. Y lo puede hacer, y lo tiene que hacer con diligencia, y el Estado colombiano ha sido, en mi opinión, negligente frente a la grave situación de amenazas y de sistemático asesinato y amenazas contra líderes sociales y políticos en el actual contexto en el actual contexto de aplicación de los acuerdos y del proceso de negociación en Quito y de la implementación territorial de los acuerdos de La Habana, y el Estado ha sido negligente con eso. Necesita mayor voluntad política del Estado. Claro que viene... Ahora, yo en las alertas tempranas no creo, eso es entretenimiento para ONGs, eso no... Fortalecer las alertas tempranas lo único que lograría es darle más presupuesto a la Defensoría y a sus y a quienes... Claro, que ahí me lleva a ir yendo hacia el final. ¿Cuáles son los retos que vienen en esta etapa para combatir este complejo que ustedes dos muy hábilmente han descrito a lo largo de este programa? Son varias iniciativas que se pueden tomar simultáneo, ¿no es cierto? Pero que una es avanzar en la línea de ensayar el sometimiento a la justicia. Yo creo que estamos en un momento propicio. Lo que ha pasado, ha terminado una guerra de unas dimensiones impresionantes con el paso de las FARC a la acción política, y que no existe un ejército guerrillero, que era el central. Eso es cambio. El acuerdo, aunque sea por 4 meses de cese al fuego y por parte de las hostilidades, ahí también parcial y desescalamiento con el ELN me parece muy importante. En ese ambiente, ¿no? Y ojalá pues el Papa mande allá todos sus mensajes. Muy importante avanzar en este otro punto, utilizando también las estrategias de la negociación. Sí, suena raro. Solo si el reto que representan los grupos armados por desmovilización, entre esos el más grande e importante, que son el denominado Clan del Golfo, o úsugas, o gaitanistas, o urabeños, a lo cual la gente de Urabal protestó con ese nombre, y con cierta razón, no puede ser solamente militar. Incluso en el militar tiene sus problemas. Si fuese solamente militar, que no lo es, tiene sus problemas, porque una cosa es la política de golpear cabezas, que funcionó con las FARC, porque las FARC es una estructura armada, organizada y jerárquica, y darle usted a sus cabezas producía golpes morales, golpes de legados organizacionales importantes. Y otra cosa es darle golpes a mandos medios y a grandes mandos en una estructura que funciona en red, que al contrario, en muchas regiones lo que ha producido esa política de golpes a mandos medios, comandantes medios de los grupos armados por desmovilización, lo que produce es atomización y una disputa violenta entre los herederos de ese comandazgo que produce más violencia. O sea que ese equívoco trasladar lo que dio resultados con las FARC a los grupos post desmovilización. Y segundo, porque creo que el Estado colombiano, y ahí hay que prender una alerta, debe ser capaz de reemplazar con éxito los órdenes sociales y políticos que construyeron los grupos armados en Colombia. Y no solamente cabe para lo que construyeron las AUC, sino también cabe para los que construyeron las FARC en el actual proceso de implementación. Fíjese que uno de los grandes problemas del proceso de negociación, de la temprana emergencia de grupos post-desmovilización después de las AUC, es que la misma gente preocupada por los problemas de seguridad ante la desmovilización del grupo, fue y les pidió a muchos de estos grupos que otra vez volvieran a asumir las funciones, y el Estado colombiano ha sido muy perezoso en reemplazar con éxito, más allá de lo militar, los órdenes sociales. Se nos acabó el tiempo, Camilo y Teófilo, les doy las gracias. Muchas gracias por esta discusión. Creo que aclara y plantea muchas discusiones interesantes que seguramente darán mucho de qué hablar a lo largo de estos años de lo que llamamos el posconflicto. A ustedes y a nuestros televidentes los invitamos a que vayamos a la redacción de La Silla Vacía, donde Juanita León todas las semanas hace un análisis de lo que fue y lo que viene. Juanita. Esta semana, a partir de la muerte de 2 ciclistas, se reabrió el debate en Bogotá sobre si ellos tienen garantías para circular por la ciudad.
Este debate continuará la próxima semana, junto con un debate que se reabre en el Consejo sobre el Transmilenio por la séptima. El Consejo tiene que debatir si le concede a Peñalosa el permiso para endeudarse para hacer este nuevo proyecto de movilidad por una de las vías principales de la ciudad. A nivel nacional fue la Semana de las Mujeres. Marta Lucía Ramírez, la ex candidata presidencial del Partido Conservador, decidió abandonar el partido e irse por firmas. Ella aspira a convertirse en la candidata de la alianza entre Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Es una candidata que tiene varias fortalezas para la próxima campaña, dado que representa los valores conservadores, dado que fue la que ejecutó por primera vez la política de seguridad democrática y que ha sido totalmente aliada de la oposición en Venezuela. En todo caso, le queda un camino largo para ganarle la posición frente a Uribe a los candidatos del Centro Democrático. En el otro lado del espectro político, la Alianza Verde ya escogió a Claudia López como su candidata presidencial por parte de la Alianza Verde. Ella ganó una encuesta que hizo el partido y le ganó al senador Antonio Navarro, quien ahora encabezará la lista al Senado por la Alianza Verde. El desafío que viene ahora para López es ganar en la coalición que está formando con Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Y está la pregunta sobre si el candidato liberal Humberto de la Calle abandona también el Partido Liberal y entra a la coalición, como amenazó que lo haría esta semana si en las próximas dos el Partido Liberal no llega a unos acuerdos sobre cómo sería el mecanismo para escoger el candidato. Estas noticias las analizaremos en profundidad en lasillavacía.com y todas las que surjan la próxima semana. Muchas gracias. Hasta aquí La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lasillavacía o a la del canal, @Canal Capital, con el hashtag o numeral La Pepa. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis. Le moveremos la silla al poder. Juanita León, desde la redacción de La Silla Vacía, les contará lo que fue y lo que viene. Y pasaremos por el detector de mentiras muchísima más información. Hasta la próxima.